Adelante quien nos quiera compartir. Amén. Amén por esta segunda semana del ministerio de Ana. Ana representa algo muy importante en la vida de la iglesia, trascendente hasta nuestros días, ha trascendido. Y el hermano de una forma bien práctica nos lleva, él siempre, el hermano del ministerio, nos lleva de la Biblia, que la Biblia es bastante rígida, pero él como que lo transcribiera y lo llevara a un plano comprensible y aplicable, más que todo lo hace práctico. Una oportunidad, a él lo criticaron por esto, que lo llevara a la parte práctica, porque él no, para que uno lo entienda, porque uno, digamos, necesita que le expliquen la Biblia. Eso está, el eunuco le preguntó Felipe y entienden lo que lees, pero si no hay quien me explique, no hay quien me explique si es esto o es el que ha de venir o el que ya fue, ¿qué? Entonces Felipe le explicó y al final el eunuco fue constituido en, ¿cómo se llama? Permítame un momentito. Perdón, él fue constituido, pues, y fue bautizado. O sea que nosotros necesitamos de que alguien que nos explique y el hermano Ni y Lee nos han explicado a través de los libros, a través de todos los escritos que han dejado, y de esa manera hoy no es la excepción, pues tenemos, solo dice el ministerio de Ana, pero todo lo que representa el ministerio de Ana, todo lo que ella representa para nosotros y todo lo que la iglesia puede aprovechar de ese ministerio. Aquí en el día 3 y 4 que habla, estaba viendo este primer libro muestra la tipología de la venida de Cristo como rey, o sea, tipificado como por David en su reino. O sea que la venida de Cristo, hay un tipo en el Antiguo Testamento. Siempre se ha dicho que el Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a pasar. Y antes yo no entendía esto, hasta ahora que me he estado enterando más y yendo más al ministerio. Entiendo pues de que la verdad que son sombras todo lo que pasó, pero ¿quién no lo hace? La persona que nos explica, el hermano que nos explica, el que ha entendido, el que ha llegado, ha ahondado en excavar las riquezas, la mina de oro, la mina donde están los tesoros y nos los ha traído. Entonces, si ponemos bastante atención con lo que dice, por lo menos le dice el hermano, ahí vamos nosotros entendiendo lo que la Biblia trae para nosotros. O sea que dice que el sacerdocio de Elí era un sacerdocio arónico caduco y cayó en decadencia. Y se puede ver por los hijos. Los hijos eran unas personas totalmente nocivas y ellos eran los que tenían que heredarla, el sacerdocio. Pero Dios no iba a permitir que pudieran heredar. Lo mismo con el rey David. Él le iba a construir el templo, la casa de Dios, y le dijo que no, porque había hecho muchas cosas que no eran correctas, pero que su hijo Salomón sí la podía construir. O sea que Dios es muy sabio y él sabe a quién escoge, qué persona es la que él está llamando para que su palabra no se pierda. Y de esta manera tenía que llegar, Samuel tenía que llegar a estar con Elí para que él heredara eso. Claro que no era familiar, pero Dios lo puso ahí y así fue. O sea que Elí le enseñó a Samuel, porque Elí era una persona muy, muy llena de Dios también, y se lo transmitió todo a Samuel, porque incluso cuando oía que le hablaba el señor David, Samuel no sabía quién era, hasta que le dijo, le ayudó y le condujo a que preguntara. Entonces, así empezó a Samuel a escuchar la palabra de Dios directa, porque antes el Señor hablaba en forma directa. Y a nosotros nos habla, si nosotros nos ponemos a orar y a pedir, el Señor también nos va a hablar. En alguna oportunidad, si nosotros podemos experimentar esto. Entonces, todo el contenido de Jueces consiste en que los hijos de Israel ponen su confianza en Dios, pero abandonan a Dios, son derrotados por sus enemigos, se arrepienten ante Dios
y al hallarse en un estado deplorable, vuelven otra vez a pedirle a Dios y el Señor nuevamente los perdona. Pues el Señor vuelve otra vez y les da otro rey. Y así sucesivamente. O sea que ellos siempre se volvían de sus malos caminos, como que, bueno, disculpe, Señor, hemos pecado mucho y entonces venimos otra vez a ti que nos perdones, que nos ayudes. Y ahí está el Señor dándoles otro rey para que ellos pudieran volver otra vez, para que tomaran la confianza de Dios. Pero esto era que ellos estaban siempre buscando a alguien que les ayudara. Pero hoy el Señor está con nosotros, hoy el Señor vive en nosotros. O sea que si vive adormecido es porque nosotros queremos que sea letargado el Señor ahí esperando. Pero al tocar la puerta, nosotros le decimos, Señor, nos aquí, Señor. Y durante muchos años la iglesia ha estado repitiendo la historia de Israel bajo los jueces. O sea que la historia de la iglesia es, como hablábamos al principio, las sombras, el tipo y la realidad de actual. Y la iglesia siempre ha estado en esta situación. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es el llamado que hace el Señor? Que haya muchos Samueles, muchos nazareos vencedores. Y más adelante explica quiénes eran los nazareos, aquellos que se entregaban con votos para que el Señor los tomara en cuenta. Pero hoy el nazareo no se cumple en una forma física, sino que es en una forma espiritual. O sea que cuando vino el Señor Jesucristo, vino a abolir todo lo que es la ley, todo lo que son los ritos y rituales humanos, los sacrificios humanos. El cordero ya no se sacrifica, ya no hay degollamiento de más cuadrúpedos, sino que el Señor Jesucristo se dio. Y esa es la riqueza que tenemos hoy, que es en el Espíritu. Y es lo que muchas personas no entienden. Muchos hacen figuras de madera para adorar, dan lástima porque en esos trozos de madera creen, en esos muñecos de madera creen, y ahí está depositada toda su confianza. Pero nosotros, por la gracia del Señor, creemos en un Dios verdadero que vive y reina en nosotros. O sea que Él dice que quiere que reinemos con Él por 1000 años, que seamos los vencedores. A eso lo llama. El que seamos los Sión de hoy. El Sión era el centro de Jerusalén. Hablábamos ayer que era como la capital, pero es resplandeciente, un lugar alto, algo que resplandecía, algo que se hacía notar. Eso es el Sión, y eso es lo que el Señor nos llama hoy, a que seamos la Sión de hoy, en los llamados, los escogidos, los que están delante de la iglesia, los que aman al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que le amemos. Entonces, con miras al nacimiento de Samuel, ¿qué pasa? Que Dios operó, dice, atrás de la escena, suscitando ciertos acontecimientos. Por un lado, le mandó a Ana, le cerró la matriz. No podía tener hijos, era estéril. Y por otro lado, le puso a Penina para que provocase a Ana, para que se burlase de ella. Y esto amargó a Ana, pues, porque ella pues quería tener un hijo, quería tener un descendiente, y Ana tenía 2, 3, y como que ella le daba para que la envidiara, pero la provocaba hasta el grado que la hacía llorar y la hacía desvanecerse. O sea que la tenía, digamos, la manipulaba, psicológicamente la manipulaba. Pero ahí es donde uno muchas veces tiene problemas psicológicos, problemas de autoestima. Pero ¿a quién tenemos que acudir? Al Señor, para que Él nos levante. Tenemos que pedirle con verdadero amor, con verdadera lealtad a Él, que Él nos ayude. Y de esta manera Ana pues oró siempre para que abriera su matriz, y Ana pudo concebir un hijo. La oración de Ana fue oída. Y aquí podemos ver que no fue de un momento para otro que ella pudo tener un hijo. Pasó mucho tiempo, iba al templo, pensaban que incluso que estaba con bebidas alcohólicas o mosto, como dice, bebidas de la uva. Entonces, esto es lo que el Señor nos llama hoy. Hoy nos pide que esperemos en Él. Nosotros somos muy precipitados, queremos que hoy las cosas se resuelvan. Hoy oramos y queremos que caiga de una vez el maná, nos caiga en la cabeza. No, el Señor tiene su tiempo. Y el tiempo de Él es distinto al nuestro, porque Él es el tiempo. Nosotros tenemos tiempo, tenemos un reloj para llevar el tiempo contado, pero Él no. Él es el tiempo. Entonces, tenemos que
que confiar en él. Y es lo que hizo Ana. Confió en él, se entregó a él, le ofreció a un hijo que fuera un nazareo, para que este nazareato viniera a nosotros. Y hoy este Samuel vive en nosotros. Hoy este Samuel es el que nos levanta en la victoria que el Señor quiere, porque ha venido a nosotros la salvación de Dios. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Hacía recuerdo de la semana pasada, de la semana que, vemos que esta semana es el ministerio de Ana. Y pues Ana tenía su pequeño yugo con Penina que la molestaba porque no podía tener hijos. Pero amén, porque Ana se inclinó al Señor y oró. Y fue aquí donde le concebió a Samuel. Y pues con Samuel, fue con esta oración que hizo Ana, fue donde dio inicio el nacimiento de Samuel. Y también podemos decir que se dio el pensamiento central, porque fue a Samuel quien Dios se lo reveló y él lo dio a conocer. Y podríamos decir de que gracias a esta oración que hizo Ana, la economía divina se dio a cabo. Más adelante nos habla de que cuando el pueblo murmuró contra Moisés oró al Señor y el Señor le mostró un madero, dice el bosquejo, y este madero viene a tipificar el Cristo crucificado. Nos dice en el bosquejo de que cuando estaban en las aguas amargas, Moisés tiró este madero y estas aguas amargas se volvieron dulces. Y podemos tomar este pasaje como cuando tenemos tribulaciones. Nosotros estamos pasando por alguna tribulación y al orar al Señor, el Señor nos da la solución, ¿verdad? Y otra cuestión que quería agregar era de que vemos que las mujeres en el mundo fuera del Señor han sido muy degradadas, pero en el recobro las hermanas tienen una gran importancia. Vemos aquí el caso de Ana, porque el ministerio de las hermanas es la oración, ¿verdad? Y son de gran importancia en el recobro del Señor. Amén. Amén, santos, amén por esta semana maravillosa que el Señor nos ha permitido poder leer estos pasajes de los hermanos que están escritos. Me gustaba y le daba gracias al Señor porque el Señor cada día nos da luz a nuestra vida y poder entender, ¿verdad?, lo que hay en la Biblia. Disfrutaba bastante sobre la vida de Ana. La vida de Ana fue una vida de sufrimiento, fue una vida de que se esforzó, ¿verdad?, buscando al Señor, ¿verdad?, dándole, ¿cómo les quería decir? Buscando, pues, aquí habla el hermano de la economía de Dios, ¿verdad? Y esa era la economía del Señor, ¿verdad? Que Ana derramara delante de Jehová, ¿verdad? Su alma, dice, su alma entristecida, agotada, amargada, porque la verdad es que la otra persona que vivía con su esposa, pues la humillaba, ¿verdad? La humillaba y imagino que debe haber sido un sufrimiento fuerte para ella, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, Ana derramó su alma y eso me llenó mucho. Muchas veces nosotros no derramamos nuestra alma al Señor, no oramos por aquellas personas, aún por nuestra propia familia,
Hay familia que se está perdiendo, no quiere nada de Dios, pero nuestra meta es orarle al Señor, orar con fuerza, orar derramando nuestra alma al Señor, para que puedan llegar aquellas personas hacia Él, ¿verdad? Decía el hermano ahí que a veces no es que haga, yo he oído aquí muchas hermanas, dicen, ay, que junté tantos, tengo 23 jóvenes, me decía una hermana ayer, es que tengo una reunión de jóvenes, que ellos iban así ya, están ya directamente buscando a Dios, ¿verdad? Pero son pentecostales, ¿verdad? Entonces decía ella, tengo 24 jóvenes, me dijo, tengo que estar todo el día con ellos, dándoles desayuno, almuerzo, cena. Está pues, me imagino, pues gracias a Dios, ¿verdad? Buscando darle la palabra, ¿verdad? Pero el Señor, decía ahí el hermano que no es el montón, ¿verdad? Sino cuántos sacerdotes pueden llegar a ser para Dios, cuántos Samueles pueden haber ahí, ¿verdad? Porque podrán haber muchos, pero ¿cuántos están directamente buscando de Dios, haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque no es fácil. Según vemos la Biblia, no es fácil, ¿verdad? Entonces, Dios quiere sacerdotes para el servicio de Él, sacerdotes que estén dispuestos a buscar del Señor, a que hagan según el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, Ana, pues, fue partícipe de ese plan, ¿verdad? Que Dios la usó. A pesar de todo lo que ella sufrió, ella derramó su alma. Y eso me gustó mucho porque digo yo, Señor, ¿cuántas veces yo he derramado mi alma? Tal vez miro a los jóvenes ahí, ahorita hay una tienda ahí que venden mucho licor aquí a la par. Y yo digo, Señor, mira estos jóvenes, pero cuando yo he dedicado con todo mi corazón y con todas mis fuerzas al Señor y decirle, Señor, mira estos jóvenes, Padre, ¿qué quieres de ellos? ¿Verdad? No, no lo hacemos. El mundo se pierde y nosotros estamos sentados sin orar, sin leer, porque a veces también, tal vez no me olvido leer, porque estoy oyendo mis mensajes, estoy ocupada siempre viendo qué escucho. Me decía alguien, usted siempre está comiendo, y es cierto, porque esa es nuestra vida, comer, beber del Señor, ¿verdad? Hacer que el Señor se haga uno con nosotras, para que nosotros también podamos estar trabajando. Tal vez no salimos a predicar, pero sí damos palabra, al menos yo trato de dar palabra aquí, ¿verdad? Lo que el Señor me ha dado en mi vida, ¿verdad? Pero me gustó mucho esta lección de esta semana, porque le doy gracias al Señor también porque puedo ver a mis nietos buscando de Dios y cuando yo los oigo, yo me gozo, porque digo, Señor, no se ha perdido nada, porque ellos están buscando, tal vez no son perfectos, pero están buscando de ti. Y eso es algo que me siento gozoso. Tengo una familia que está entregada al Señor. Posiblemente no cabalmente, ¿verdad? Porque tenemos nuestros defectos, nuestras imperfecciones, pero buscan del Señor. ¿Y cuántos allá afuera se pierden y nosotros no hacemos nada? No oramos, no derramamos nuestra alma. Ana fue una mujer y yo admiro a Ana, ¿verdad? Se levantó y oró. Aún el sacerdote dice que pensó que estaba ebria, pero estaba derramando su alma, ¿verdad? Por ese hijo anhelaba que ella decía, ¿verdad? Tan solo lo tuviera, ¿verdad? Y ya se lo entregó al Señor, que eran los planes de Dios, ¿verdad? Tomar a una persona, ¿verdad? Y ponerla en la economía del Señor, ¿verdad? Y todas estas mujeres que están en la Biblia fueron para la economía del Señor, ¿verdad? Ellas trabajaron, Débora, ¿verdad? Todas las mujeres que están casi en la vida, yo a veces me gozo cuando miro los mensajes y leo, digo, Señor, cuánto tú has obrado en cada uno, y aún los hermanos, los hombres, ¿verdad? Cuánto hermano está buscando de Dios y dándole gracias, ¿verdad? Y derramando su alma delante del Señor. Esa es nuestra meta, hermano, buscar de Dios, ser uno con Él, impregnarnos de Él, ¿verdad? Para que nuestra vida sea un reflejo afuera, ¿verdad? Sea la luz. Necesitamos ser luz, pero por medio del Señor. No nosotros brillar, sino que Él brille en nosotros. Amén, Santo. Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta semana y por la palabra. El ministerio de Ana es un ministerio maravilloso y algo que a mí me impresionó de esta semana es que en primer lugar, pues Ana había comenzado a orar de acuerdo a su deseo. Ella quería un hijo y de esa forma ella oraba.
y se le fueron poniendo muchas cosas, principalmente Penina, ¿verdad? En el camino, que la molestaba y la molestaba hasta el punto de que Ana estaba deprimida porque dice aquí que ya ni comía. Entonces, todo esto pues le permitió al Señor poder trabajar en Ana y poder hacer que ella pudiera hacer uno su deseo con el deseo de Dios. Dios deseaba que el reino fuera introducido, pero la única manera para que el reino se pudiera introducir era por medio de Samuel. Y entonces Samuel pues no iba a ser el rey, pero Samuel iba a preparar a quien iba a ser el rey. Así que este ministerio de Ana es maravilloso y es el ministerio que nosotros debemos tomar, de orar de tal manera que nuestra oración sea uno con la voluntad de Dios para producir el reino. Y eso me recuerda la lectura que tuvimos también esta semana en el libro de Hechos, que habla exactamente de lo mismo. Dios desea el reino, así que en primer lugar, Dios realiza una obra en ascensión. Cuando comienza el libro de Hechos, el Señor, pues él ya había ascendido y comienza el ministerio de los apóstoles. Pero en todo el ministerio de los apóstoles, el Cristo ascendido era el que los estaba guiando y era el que los había ungido para que ellos continuaran con la obra de propagación del Señor. El tema del libro de Hechos es un tema maravilloso porque habla, ahorita les voy a decir cuál es el tema porque se me confundió ahorita, pero habla de la propagación de Cristo. Ahorita se los voy a decir, perdón, hermanos. Amén. Es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Así que el deseo del Señor, luego de que Él ha ascendido y luego de que en los evangelios vemos el proceso que el Señor tuvo con su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección y ahora en ascensión, lo que desea el Señor es propagarse. ¿Para qué? Para producir las iglesias que son el reino de Dios. Al contrario de Penina, que Penina ella tuvo muchos hijos, pero en cambio Ana tuvo un solo hijo que ayudó a producir el reino. Así que Dios eso es lo que desea con las iglesias y con los hombres, que nosotros seamos producidos y que seamos su reproducción para poder ser su reino. Así que el libro de Hechos, pues, no tiene una conclusión. El libro de Hechos no concluye como los otros libros y epístolas que vemos en el Nuevo Testamento. No tiene conclusión porque la propagación de Cristo no concluyó con el libro de Hechos, sino que continúa hasta hoy con nosotros. Así que nuestra comisión es, como dice en Mateo 28:19, id y hacer discípulos a las naciones. Y también el Señor desea propagarse, le dice a los discípulos, en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la propagación del Cristo resucitado en su ascensión es hasta lo último de la tierra, y cuando el Señor haya ganado hasta el último rincón de la tierra, entonces el Señor va a regresar. Así que gracias al Señor porque Él es un Cristo maravilloso que, como dice el himno 68, Él está sentado en el cielo, está el Señor ascendido, como un hombre está exaltado y con gloria Dios lo ha coronado. Así que gracias al Señor porque está en los cielos y desde allí el Señor en ascensión es donde nos dirige, donde nos unge, donde nos envía para que Él pueda propagarse por toda la tierra para poder establecer el reino de Dios. Así que alabado sea el Señor, que nuestra voluntad sea uno con la voluntad del Señor, que podamos tener el mismo deseo que tuvo Ana al orar y al consagrarse y consagrar a quien iba a nacer de ella para poder establecer el reino y para poder propiciar la venida del Señor. Amén.
Amén, hermanos. Esta semana nos habla acerca del ministerio de Ana y fui muy impresionado con varios hechos o varias cosas que sucedieron durante, digamos, esta lección. Y uno de ellos es que en el caso de Elí, cuando Elí está pues descansando en unas sillas, si no estoy mal, le dan la noticia de que el arca había sido robada y él pues cae y cuando cae pues él muere, ¿verdad? Pero repasando un poquito la historia, en el caso de Lee, él ya había sido advertido porque él, pues sus hijos llevaban una vida desordenada y él ya había sido advertido y él no hizo caso a la advertencia que Dios le hizo. Entonces al final murió de una manera pues muy trágica, ¿verdad? Y definitivamente se había perdido el arca de Dios que tiene que ver con el testimonio de Dios. Pero eso es bien impactante porque el Señor a través de algunas circunstancias que nos pueden ocurrir nos advierte, nos dice que nuestra familia está mal o que estamos equivocados en alguna situación que estamos haciendo y nosotros no reaccionamos, no reaccionamos al deseo del corazón de Dios. Y realmente Elí es una persona que él en lugar de tal vez de corregir a sus hijos o devolverlos al camino, lo que hacía era que ofrecía sacrificios en vez de ellos, pero nunca tuvo tal administración para poder ir delante de ellos y corregir ese camino. Entonces al final Dios no podía contar con Elí. Entonces vemos la escena donde entra una mujer que, pues como ya habían comentado los hermanos, es una mujer que su corazón está amargado, ¿verdad? Su alma está amargada. Y en esta parte el hermano comentaba acerca de esto, porque decía el hermano que realmente nosotros muchas veces tenemos amargura de corazón y lo que hacemos es que vivimos una vida de amargura y le hacemos daño a otros o simplemente nosotros mismos nos estamos haciendo daño con esa amargura. Pero decía el hermano que teníamos que venir al Señor y teníamos que decirle al Señor y tener muchas conversaciones con Él para poder sacar la amargura que había en nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser una amargura de años. Entonces, en el caso de la escena, ¿verdad? Las dos esposas del Cana, que pues en el caso de Ana estaba turbada y todavía viene el Cana y dice, le hace saber él que él no sabe qué es lo que tiene. Vemos ahí que hay una relación donde realmente el esposo no sabe qué tiene la esposa y a veces nosotros actuamos así, ¿verdad? No sabemos qué es lo que quiere la otra persona o qué necesita. Simplemente nos limitamos a vivir nuestra propia vida. Entonces el corazón de Ana estaba amargado, vivía amargado, necesitaba acudir al Señor y necesitaba ella, como lo dice, creo que está hablando, no sé si en el día 2 o 3, pero habla acerca de lo importante que es la cruz y la resurrección con respecto a esta agua amarga, ¿verdad? Y esto es, también está tipificando el árbol de la vida, ¿verdad? Que es el único árbol que puede sacarnos de nuestra amargura, es decir, comer al Señor y beber al Señor. Entonces, si no comemos al Señor, si no vemos al Señor, nuestra amargura va a continuar por años, y esa amargura lo único que está haciendo es deteniendo el deseo que hay en el corazón del Señor en lugar de ir a Él. Digamos, cuando uno llega grande, considera las mismas palabras que dijo Salomón, ¿verdad? Él dijo, ya he llegado al final de los días y comprendo que todo es amargura de corazón, ¿verdad? Y que no hay nada nuevo debajo del sol, todo es lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Pero también cuando le habla a los jóvenes, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La verdad es de que el corazón del hombre se amarga por no tener a Dios, por no vivir a Dios, por no experimentar a Dios, ¿verdad? Y nosotros mismos podemos estar viviendo esta situación, debemos de ir al Señor, debemos de ir al Señor. Este ministerio de Ana es maravilloso porque al final yo no había comprendido algo que me dejó muy impresionado esa semana, y es que en el versículo dice que ella le dice al Señor que si ella le da un hijo varón, y es que es bien significativo, un hijo varón, no le pidió una mujer, sino que le pidió un hijo varón, ¿verdad? Pero es bien significativo porque
ella le dice, yo te lo voy a prestar todos los días de mi vida. Y en nuestro lenguaje humano podríamos nosotros decir, pero cómo Ana se atrevió a decirle a Dios, te lo voy a prestar, ¿verdad? Cuando era de él, ¿verdad? Pero en realidad lo que Ana estaba diciéndole es, yo te lo voy a prestar, eso significa yo voy a cubrir tu necesidad por el resto de los días que le des a mi hijo, ¿verdad? Entonces, cuando nace Samuel, al final, Ana se lo presta al Señor, es decir, Dios tiene con alguien con quien contar para su propósito. En realidad, nosotros como padres no planificamos nuestra vida de tal manera, ni vivimos, ni tenemos un vivir que corresponda a que nuestros hijos nosotros los prestemos a Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Por ahí hablaba mi mamá algo que pues a veces también es lamentable porque pues sí buscamos al Señor, pero por ahí vamos, ¿verdad? Y no nos consagramos completamente para el propósito de Dios. Entonces nosotros como padres debemos de llevar tal visión y tal vida que realmente podamos prestarle a nuestros hijos al Señor cada día de nuestra vida. Y para los que no están casados, es una responsabilidad tener un hijo, ¿verdad? O sea, no es simplemente yo voy a tener un hijo y ya, y porque me gusta, porque quiero casarme, quiero ser feliz, o porque simplemente quiero mostrarle a los demás que tengo. No, o sea, realmente la oración de Ana y el derramamiento de corazón de Ana tenía que ver con el propósito de Dios. Este niño y este varón y este joven y este varón, cuando caminaba, prácticamente representaba a Dios en la tierra. Eso quiere decir que Dios tenía la confianza en Samuel de depositar lo que había en el corazón de él. Entonces es bien significativa la palabra le prestó, ¿verdad? Porque al fin Dios tenía con quién contar, porque en aquel entonces no pudo contar con Elí ni con los hijos de Elí, que eran parte del sacerdocio, ¿verdad? Entonces era necesario levantar a alguien después de todos los jueces que habían transcurrido, porque el pueblo de Israel tenía tal vida, ¿verdad? Jueces aquí, jueces allá, y solamente querían vivir de avivamientos, ¿verdad? Pero no querían acción. Y ahí va la otra parte maravillosa, porque realmente el deseo del corazón de Dios tiene que ver con Sión, ¿verdad? No quiere decir que no tenga que ver con Jerusalén, pero realmente todos los beneficios de la bendición de Sión eran para Jerusalén, ¿verdad? Es decir, que si Sión estaba bien y era levantada y estaba en la cumbre, entonces Jerusalén era bendecida. Y al final vemos en todos los versículos que hemos leído que el deseo del corazón de Dios es edificar Sión, ¿verdad? Ese es el deseo del corazón del Señor. Y deben de haber en cada iglesia local, deben de haber vencedores. Hay una gran preocupación porque realmente el Señor no viene porque las iglesias locales carecen de vencedores, ¿verdad? Y hoy nuestro corazón debe de anhelar tanto como padres, pero tanto como hermanos que ya llevan tiempo de estar en la vida de la iglesia, debemos de anhelar que el Señor pueda encontrar vencedores, ¿verdad? En cada iglesia local, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho este mensaje. Es una lección que realmente debe ser muy, muy importante y muy impactante para nosotros. Si a nosotros no nos impacta esta lección, vamos a ser como Elí, ¿verdad? Que vamos a caer muertos y realmente nuestra generación habrá quedado sin ningún significado para esta era, ¿verdad? No habremos hecho nada, pero es bien significativo lo que Ana pidió. Ella pidió un varón, ¿verdad? Y en semana 2, día 5 dice, en Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. O sea, hay un deseo intrínseco en que haya un varón, ¿verdad? Porque eso tipifica la voluntad de Dios con respecto al hijo que debe ser arrebatado, ¿verdad? Es decir, es este hijo que llega a conformar los vencedores y el escogido de Dios para que él pueda regresar, ¿verdad? Nosotros nos hemos conformado con ser cristianos, pues que simplemente se reúnen y tienen pues algo por ahí, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que de repente nos avivamos, ¿verdad? Viene un hermano, nos comparte una palabra y estamos avivados, pero luego seguimos nuestra vida sin trascendencia. Por supuesto, esto no quiere decir que nosotros tengamos que hacer algo, no. Simplemente debemos de colaborar con Dios en este ministerio, ¿verdad? Tanto para producir a este hijo varón como para ser parte del hijo varón, ¿verdad? Que hay dos connotaciones. Pero realmente, hermanos, es una lección muy profunda la que habla esta semana.
Necesitamos salir de toda amargura de nuestro corazón. Necesitamos entrar en el ministerio de Ana, colaborar con Dios para que este hijo varón se pueda producir. Necesitamos comprender que nuestra vida es para prestarle todo aquello que tengamos a Dios para su propósito. Y al final él anhela hoy Sión. Sión es la parte fuerte de Jerusalén, ¿verdad? Y por último, hermanos, realmente la parte de la vida vencedora tiene que ver con la vida de resurrección, ¿verdad? Tocar la vida de resurrección, no solo la muerte del Señor, ¿verdad? Para que quiten nuestra amargura, sino que tocar la vida de resurrección del Señor, que es la que realmente va a lograr el propósito del Señor. Amén. Amén. El Señor necesita estos vencedores que puedan ser capaces de cambiar la era y de traer de vuelta el reino del Señor. Pero estos vencedores y esta, como lo decía acá, acción, ¿verdad? Que el Señor necesita, no puede ser producido de la nada, no puede producirse del mundo, o sea, no puede salir de algo que esté relacionado con la muerte o con el mundo. Debe ser producido por la iglesia. Sión era la cumbre de Jerusalén, era lo más alto y era lo que mantenía en bendición a Jerusalén. Pero si Sión no existía o si Sión no estaba en este esplendor, Jerusalén tampoco podía existir. Entonces, de la misma manera, la iglesia, si no tenemos este grupo de vencedores, si esta plenitud de la iglesia no es forjada, la iglesia no puede permanecer. Entonces, necesitamos ocuparnos en este asunto. Pero me gusta mucho el papel que juega Ana acá, este ministerio que ella establece por medio de una oración, pero es un ministerio maravilloso porque este ministerio es nacido del dolor de Ana. Ana estaba sufriendo y estaba afligida por lo que le pasaba, pero ella en lugar de venir y bueno, lo que ella pudo haber hecho es, bueno, Dios no me dio un hijo, me voy a poner en contra de Dios, no, sino que ella sabía que la única manera de poder tener este hijo era que Dios se acordara de ella, pero la manera de que Dios se acordara de ella era ella acordándose de Dios, dándose cuenta que el Señor también tenía una necesidad y que la única manera de poder producir esto es que sus necesidades se volvieran una. Me impresionó mucho porque este ministerio fue producido por la necesidad tanto de Dios como de Ana. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros y nos ocupamos tanto de ellas y vivimos afligidos y creemos que nuestras preocupaciones son lo más importante? Pero no vemos que el Señor también tiene una necesidad y esta necesidad necesita ser cumplida. Y la única manera es que nuestras preocupaciones se vuelvan al Señor, que nosotros podamos ver esta necesidad del Señor y poder volverla una oración. Me impresionó mucho saber que no solamente Samuel fue una persona que vivió para el Señor, sino fue una persona que fue producida para el Señor. Esto es maravilloso porque ¿cuántos de nosotros hemos sido producidos para el Señor? Claro que a veces podríamos decir, bueno, es que esto depende de nuestros padres, ¿verdad? Lo que nuestros padres, pero no. El ser producido para el Señor también tiene que ver con el corazón que nosotros traemos delante del Señor. Samuel tenía un corazón que era de acuerdo al corazón del Señor. Entonces esto pudo hacer que Samuel fuera producido para el Señor. Pero también tiene mucho que ver con Ana. Ana también tuvo un corazón para el Señor. Entonces, me gustó mucho saber que este ministerio maravilloso es de Sión, es forjado desde una oración. Necesitamos orar, necesitamos ocuparnos en nuestra oración, no orar a lo suelto e incluso pretencioso, sino debemos orar por el deseo del Señor. Pero para orar por el deseo del Señor necesitamos saber cuál es el deseo del Señor. Por eso necesitamos este ministerio maravilloso y poder entrar en él y poder llevar nuestra oración a este ministerio.
Todavía tenemos un par de minutos. Si alguien quiere compartirnos algo más. Muy bien, esta semana nos habla acerca del ministerio de Ana, cuyo título es bastante peculiar, pero en realidad al final de la semana se nos muestra cómo es importante que una vencedora ore al Señor, porque trae consigo el cumplimiento de la economía de Dios. Lo que Dios deseaba era que el pueblo de Israel fuera introducido en su reino. Y para que eso sucediera, alguien muy importante era Samuel. Entonces, para que Samuel naciera, era necesario que Ana padeciera, pero que Ana orara primero. Pero esa oración era producida e inspirada por Dios mismo, quien soberanamente tuvo control de toda la situación alrededor de ella, el esposo, Penina, el mismo sacerdote y la situación de Elí como sacerdote y la familia, cómo fue, ¿verdad? De tal forma que Samuel no solo naciera, sino fuera puesto en el templo y fuera formado de tal manera que él pues cumpliera ese llamado. Y sí es impresionante lo que mencionaba Marvin, o sea, caminaba Samuel y era Dios en la tierra impartiendo sus juicios. Ahora, ¿cómo se produce eso? La primera sección de la semana nos habla acerca de los vencedores, nos habla acerca de Sión, esa parte alta de la ciudad de Jerusalén donde vivía David y donde estaba el templo. Entonces era un lugar del cual, como nos decía Ángel hace un momento, dependía que la ciudad existiera. Sión estaba debilitada y la ciudad caía en cautiverio rápido, pero hoy día es necesario que en cada iglesia local exista un grupo de vencedores, tanto hermanos y hermanas. Y el hermano nos muestra al principio que hermanos y hermanas, estos Dios hombres viviendo de tal forma, siendo perfeccionados y habiendo madurado o estando en ese proceso, se constituyen en este Sión, la belleza de Jerusalén. Entonces es bien iluminador cómo alguien como Ana podía tener esa clase de oración, ¿verdad? Al principio estaba orando equivocadamente, pero fue corrigiendo la oración hasta que llegó a la oración apropiada que hizo que Dios respondiera y diera a este hijo varón. Aleluya por esta semana, por este ministerio de oración y que hayan vencedores en esta localidad. Todos tenemos la oportunidad, todos podemos ser perfeccionados, todos podemos madurar siendo alimentados. Así que, hermanos y hermanas, qué semana más maravillosa. Cada semana quedamos más sorprendidos de lo que Dios nos habla a través de su palabra y este ministerio. Así que esta semana seguimos con la lectura de la Biblia, con los que se hayan anotado para el estudio Vida de los Hechos, también sigan avanzando. Si acaso no les llega el horario, por favor comuníquense con el hermano Jorge López o con Linda. ¿Alguien más que quiera decir algo y al cierre? Aleluya, qué semana más maravillosa. Saludemos a los hermanos que no estuvieron con nosotros también. No se olviden de Dorita, hermana Elena. Creo que sí, porque ahí estamos los que estamos siempre. Que Dios les guarde, hermano Jorge, familia Amén, Joc, hermano. Marvin y familia, hermano Mario, hermana Feliz tarde, Paula, hermanos. dice ahí Carolina, Sí, familia. hermano. Feliz tarde. Hermano, Buen buenos provecho. días. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Amén. Feliz tarde, buen provecho. Amén, hermana.